Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, muchos de vosotros os estaréis explicando qué hace aquí esta gente, un patrón de pesca, un marinero, un rescatador, qué relación tiene con este deporte. Y la verdad es que, bueno, es un aspecto que vimos una vez que sucedió la desgracia del Vila de Pitanso. Estuvimos hablando con Carlos, que bueno, esa desgracia nos cayó cerca. De hecho, uno de los desaparecidos es familiar mío. Entonces, bueno, hemos decidido brindarles un homenaje, porque Vigo es un pueblo que una de las riquezas de esta ciudad es la mar, y creemos que, bueno, que el club, como dijo el presidente en la segunda jornada, va más allá del fútbol, y hoy pues queremos brindarle un homenaje a la gente que trabaja en la mar y saber la dificultad en la que trabajan. Aparte de esto, preparando esta entrevista con estos tres fenómenos, pues bueno, he comprobado que hay muchísimas similitudes con el fútbol, muchísimas, más de la que todos creemos. En la mar, pues bueno, hay una empresa armadora que busca objetivos económicos, de tratar de pescar mucho para venderlo muy caro y a partir de ahí sacar un rendimiento económico. Esa armadora pues tiene un cabeza visible, que suele ser el armador, al igual que un club en el que hay un presidente, una junta directiva. Luego ponen a su cargo, pues en este caso, un patrón de pesca, un capitán, ¿vale?, que es el que tiene que llevar las riendas en alta mar, el que tiene que tomar decisiones, el que tiene esa capacidad de liderazgo, el que tiene que dirigir y organizar y tomar decisiones difíciles en momentos de riesgo. Y luego pues están, lógicamente, los marineros, que es una similitud con los futbolistas, son los que obedecen nuestras órdenes, los que intentan plasmar lo que todos queremos, ¿vale? Entonces, tiene una similitud muy grande con nuestro deporte. Y luego, pues bueno, tenemos a Hugo, un rescatador, que creo que nos va a ayudar también a entender la dificultad de su trabajo y de entender su riesgo. Las motivaciones creo que es eso, un poquito que viene detrás de la familia, y al final cuando estás te das cuenta de que estás a gusto, que te llena, tu trabajo te llena. Hombre, yo si te digo la verdad, que a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta cuando va bien, pero yo cada vez que voy para el mar, el primer día, digo yo, ¿por qué cojones hago esto? Y llevo 20 años embarcado y cada marea que voy para el mar digo, ¿pero qué cojones hago yo aquí? Si el mar es para el pescado. Pero al final, por mucho que contemples y pienses, a veces acabamos donde estamos por las circunstancias, ¿no? Y en esto voy a poner un ejemplo, y José me tiene oído muchas veces eso. A mí a veces me viene un tripulante nuevo, y te viene el tripulante, y cuando viene de otro barco te dice, no, es que en el otro barco ganaba mucho, en el otro barco tal, es que en aquel barco ganaba tanto, siempre en otro lado estás mejor. Entonces yo siempre les digo lo mismo, vamos a ver, si en el otro barco ganabas tanto y en el otro vas a ganar tanto, ¿qué haces aquí? Cuando tú estás aquí es por algo, porque en el otro barco no te quieren, o porque ya estuviste, o porque no te quisieron. Es decir, ahora estás aquí porque no tienes otra opción. Yo creo que estamos aquí, entonces al final tienes que autoconvencerte de qué es lo que toca. Antes decía, sí, después, a mí me gusta mi trabajo. Hostia, claro que me gusta. ¿Disfruto mi trabajo? Claro que disfruto. Pero disfrutaría más yendo por hobby, ¿sabes? Si fuera pues, cuando me apeteciera, sí, mira, voy a armar una red. A mí me encanta armar redes, me encanta. De hecho, a mí me encanta cuando no tengo por qué ir, pero a mí me encanta ir a cubierta, tal. Pero no sé hacer otra cosa. Si me quedo en tierra, ¿qué voy a hacer? Cuando eres niño, José, siempre tienes unos sueños, intentas, bueno, pensar que quiero ser de mayor, y no sé si tu sueño era ser marinero o cocinero en un barco. No era mi sueño, pero las circunstancias de la vida me llevaron a esto. Y empecé, como dice Marco, empecé de marinero, y por ciertas circunstancias me tiraba más la cocina, y llevo 12 años en cocina. Bueno, un barco de Gran Sol, la media está en torno a los 10-12 tripulantes, al arrastre, al pincho pues 14-15, pero bueno, al arrastre 10-12, y ahora mismo las campañas son en torno a 2 meses y medio en alta mar, y después 10-12 días en casa. Durante los 2 meses y medio, el Gran Sol es un caladero de pescado fresco, entonces lógicamente se hacen descargas en puerto, posiciones avanzadas en Casteltown en Irlanda o en Douarnenez en Francia, según la proximidad, y a partir de ahí pues eso,
se hacen las descargas las máximas posibles en los 2 meses y medio, que es de lo que se trata. Pescado cuanto más fresco mejor y demás. Y pues en el barco, bueno, pues son 2 meses y medio. 2 meses y medio trabajando y conviviendo con las mismas personas, es decir, tus compañeros de trabajo son las personas con las que compartes tu casa. Que al final, realmente, a mí cuando me preguntan ¿dónde vives? Pues, yo vivo en un barco. De vacaciones estoy en mi casa, pero vivo en un barco. Es así. Los marineros tienen turnos corridos, hacemos en torno a 6 operaciones de pesca al día, 6-7. En cada operación descansa uno, que es la manera de que un marinero descanse esas 6 horas seguidas, y después el ritmo de trabajo de un marinero es 2 horas durmiendo, 2 horas trabajando, 2 horas durmiendo, 2 horas trabajando. Cuando uno está embarcado tiene que aprender a dormir. Aprender a dormir es muy importante, es decir, cuando vas al catre tienes que ir a dormir, entonces dormir rápido. Y agárrate como puedas, ¿no? Agarrarse, sí. Los oleajes que vemos ahí en estas imágenes, nos estuviste explicando que incluso en casa duermes agarrado a la mesilla de noche. Sí, al final coges hábitos, ¿no? Las personas somos animales de costumbres. En un barco duermes, bueno, como veis ahí estamos aprobados, sería durmiendo de arriba abajo, pero cuando estás atravesado, pues duermes de lado a lado. Los catres son relativamente estrechos, cuanto más estrecho mejor, aunque parezca mentira, yo quiero un catre pequeño para no moverme mucho, pero sí que no duermes de una manera normal, es decir, te agarras a cualquier lado, la rodilla la colocas en una postura e intentas hacer firme, el codo también, y bueno, duermes en tramos, cuando hay mal tiempo como este, pues duermes en tramos aproximadamente de 10 minutos, despiertas, 15 minutos, vuelves a despertar, 7 minutos, vuelves a despertar, estás así, y con cada golpe de mar, pues despiertas, tensión y demás, pero al final te acostumbras a descansar de esa manera, te acostumbras, es decir, la gente, lo tiene comentado mucha gente, ¿no? ¿Cómo haces para dormir? Te acostumbras a dormir de esa manera, y pues claro, esa tensión la traes a casa. En casa están durmiendo y yo me agarro a la mesilla. Para mí la mesilla es como la mesilla del barco, me agarro a la mesilla y a veces como la cama en casa, lógicamente no se me mueve, pues claro, me pongo abaneando y la mujer me dice, oye, ¿qué haces? Pues que no hay balance, también calma esto, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre se pueden dar circunstancias totalmente diferentes. ¿Qué es lo que provoca que haya adaptación, que sea el rescatador, el piloto, el operador de grúa, el que diga, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Bueno, la combinación de las dos cosas y la experiencia también. La experiencia. ¿Y qué es importante cuando se tiene experiencia? Comunicárselo a la gente nueva. ¿Vale? O sea, no guardarse nada, no esconderse secretos, no tal. Muchas veces se da la circunstancia de que tenemos una misión que a lo mejor pues ninguno de los tripulantes vivió, pero uno de ellos sí. Dice, pues hubo una misión que hicimos en tal, que les dijimos a los tripulantes que saltaran uno a uno, tal. Entonces se aplica esas circunstancias que nos estamos saltando, a lo mejor ciertos protocolos que ya estaban marcados, pero bueno, el hecho de escuchar a los demás con esa experiencia hace que podamos llevar a cabo la misión. Yo creo que soy un líder consensuado, es decir, mis tripulantes me aceptan como líder, pero porque yo les explico el porqué. Yo creo que es importante cuando buscas un objetivo, en un barco sobre todo que convivimos, que son 11-12 personas distintas, intentar conocer primero las personalidades es importante. Es decir, no le puedes hablar igual a un marinero que tenga un carácter fuerte que a un marinero a lo mejor que lo asume mejor. Pero lo que es el liderazgo tiene que venir de manera natural, no se puede imponer. Es decir, a mí el armador me pone en el barco como patrón, pero es el armador el que decide ponerme a mí como patrón. Los tripulantes tienen que ver a un líder, pero lo tienen que asimilar, tienen que aceptarlo. No, el tripulante no tiene por qué estar de acuerdo con el armador. Es decir, y eso en los equipos de fútbol se ve muchas veces también, ¿no? El futbolista que el presidente decide echar al entrenador y el futbolista a lo mejor no está de acuerdo con eso. El futbolista puede asimilar el nuevo técnico, pero no tiene por qué verlo como un líder. En nuestro caso es un poco lo mismo y el liderazgo creo que se gana con que pues
el mar, por ejemplo, pues la experiencia, el conocimiento, el explicar por qué se hacen las cosas y sobre todo oír y cuando oyes, porque yo soy de los que digo, cuando tenemos un problema, yo tengo una solución en mente, pero realmente yo tengo una persona que es el contramaestre, que es el que dirige la cubierta, y entonces cuando hay una maniobra fuera de lo normal, lo que hago es, mira, ¿qué tienes pensado hacer tú? Entonces él me explica, si me explica y lo que él quiere hacer me parece factible, lógicamente yo me adapto a él, porque es más fácil para mí adaptarme en los mandos que para él, que tiene que hacer el trabajo manual, aceptar mis órdenes. Puede haber una confusión. Entonces, cuando tú demuestras eso y tienes esa capacidad de adaptarte, de liderarlo, de indicar, de organizar, la gente te ve como un líder. Creo que imponer, los líderes no se imponen, y menos en el sector nuestro, en un equipo de fútbol. Es decir, yo creo que los líderes, la posición de líder sale de manera natural, con un ejemplo, con el día a día. Tiene el liderazgo, creo que el liderazgo, no estoy de acuerdo con esa gente que dice, no, el líder se nace, ¿no? Yo creo que el liderazgo, uno puede mejorar las condiciones de líder. Yo me considero mejor líder como patrón ahora que cuando empecé. Cuando empecé, pues a lo mejor utilizaba otra mecánica, me excusaba más en el no, como soy el que mando, pues se hace así. No, el tiempo te enseña eso, es decir, no, da ejemplo y que ellos asimilen que tú eres el líder. Si toman decisiones así en poco tiempo, lo primero es tener ese punto de decir, quieto, párate. Es decir, a veces cuando nos aceleramos, nosotros por ejemplo ahora tenemos muchísima tecnología, aparte de meteorológicos, y yo 4 o 5 días antes de salir para el mar, esto no improvisamos, es decir, 4 o 5 días antes, igual que un entrenador prepara un partido, pues yo 4 o 5 días antes empiezo a ver mis apuntes, capturas años anteriores, precios y demás, y lo importante, meteorología, cómo va a estar la meteorología, porque yo tengo que contar con la meteorología para adaptarme la marea. Lógicamente, los partes meteorológicos intentan ver el futuro y el futuro no se acierta siempre, por mucho que haya mucha tecnología, y a veces sí que te coge de improviso. Cuando te coge de improviso, ahí tienes que, lo que te digo, tener ese momento de pausa y siempre tienes que tener en cuenta, en mi caso, que no eres tú solo. Tienes 11 o 12 familias que dependen de ti. Y a veces no es cuestión del dinero o de llenar el barco. A veces es templar, no, vamos a esperar. Calculadora en mano y con la calculadora en la mano las cuentas siempre dan. Es decir, cuando tú tienes mucho mal tiempo, pues aguantas, las capturas con mal tiempo son menores, entonces dices, bueno, pues ahora aguanto y mañana largo y voy a intentar recuperar lo que no hice hoy. Lo que no podemos es precipitarnos, tomar decisiones a lo loco. Después la experiencia te hace ser más previsor, porque con la experiencia sigue siendo a lo mejor valiente, porque yo creo que toda la gente que anda a la pesca a la altura, para mí todos son valientes, y aunque de miedo pues te haces valiente, pero después siempre eres previsor. Y yo soy de los que digo, cuando va a venir la borrasca, yo meto la red a bordo y me aguanto a la capa, y a lo mejor el tiempo me lo tienen dicho los marineros, oye, pues no está tan malo, podemos aprovechar un lance más, porque al fin y al cabo un marinero si no pesca no gana. Es que no tenemos un sueldo fijo, nosotros ganamos por lo que producimos. Si metemos 5 goles ganamos, pero si no metemos 5 goles aquí no hay pasta, macho. Entonces claro, a veces arriesgas, pero ahora dices tú, mira, cuando viene el temporal, un poco antes meto todo a bordo y me aguanto. ¿Qué pasa? Que cuando ya pasó lo gordo, dices tú, ahora largo, y a lo mejor hay mucho mal tiempo, pero sé que lo que viene después va a ser mejor. Eso te da la experiencia. La experiencia te da eso, el tener pausa. Hace un mes sale una entrevista de Hugo Mallo diciendo la presión del marinero es infinitamente mayor. Entonces, ¿cómo eres capaz de gestionar esa presión sabiendo de que tienes, como dijiste antes, 10-12 familias a tu cargo, 10-12 familias que están ahí para ganarse su vida y que están poniendo en riesgo también su vida? ¿Cómo se gestiona esa presión? Aparte, tendrás la presión añadida de que el armador, cada vez que sales de puerto, te va a exigir números, te va a exigir pescar lo máximo posible, llenar las bodegas para llevarlas a puerto.
me imagino que será complicado gestionar esa presión y si tiene un límite. Sí, la presión, lógicamente, tiene un límite. Cada uno creo que gestiona la presión a su manera. Hay gente que se pone muy nerviosa cuando está embarrado, cuando está firme con la red en el fondo, y en cambio yo cuando tengo la red en el fondo, pues creo que al fin y al cabo es el material. Entonces yo intento quitarle importancia a las cosas. Me presiona más el que un marinero llegue a tierra y no gane dinero, me presiona más eso, que el perder elementos de pesca. Eso no me preocupa. Es decir, yo soy de los que digo que el material se puede recuperar. Una vida, una mano, un dedo no se recupera, no nacen. Pero con la presión tienes que aprender a vivir. Es decir, y yo creo que muchas veces somos nuestros peores jueces. Es decir, nosotros mismos somos nuestros peores jueces y nosotros mismos nos metemos más presión. La presión es algo propio. Yo creo que tenemos que aprender a asimilar que la presión nos la metemos nosotros mismos. Yo esto lo aprendí no hace mucho que lo aprendí, cuidado. Y para eso, y no me da vergüenza, creo que es algo bueno, hice una terapia psicológica por el problema de la presión. Es decir, porque cuando tú tienes presión en el trabajo, esa presión que tienes en el trabajo acaba llevándola a tu vida privada. Y cuando esa presión del trabajo la llevas al ámbito familiar y demás, puedes tener problemas a mayores. En nuestro trabajo, que trabajamos y vivimos ahí, pues lógicamente, si no tienes una válvula de escape y no eres capaz de aliviar eso, es desastroso. Es decir, una persona sale del trabajo, un jugador sale a entrenar, un camarero sale del bar, se va a su casa, se relaja, mira un programa de televisión. Nosotros no, nosotros estamos trabajando y cuando estás durmiendo sigues estando en el trabajo, que en cualquier momento te pueden llamar. Puede haber un golpe de agua, una avería, puede haber una vía de agua, puede haber miles de cosas. Bueno, pues vamos a preocuparnos por lo realmente importante. Es decir, yo creo que ahí él da la clave, ¿no? Es decir, presión es cuando tu vida está en juego. Cuando es algo deportivo, algo económico, vamos a darle la importancia que tiene, sin quitársela, pero no darle más que la que tiene. Es una manera de aliviar. Yo creo que yo personalmente, desde hace un par de años, es lo que hago. Es decir, no. Es decir, yo soy mi juez y yo determino que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo lo mejor posible, estoy dando todo de mí, sí. ¿Que no soy capaz de hacerlo mejor? Bueno, pues si no soy capaz de hacerlo mejor y hay alguien que lo haga mejor, sé que me va a cambiar. Pero bueno, a lo mejor lo que aquí no vale, en otro sitio puede valer. Puedo aprender de unos y de otros, pero la presión no podemos insistir con presiones externas. No, la presión no la metemos nosotros. Lógicamente no ayudan al rendimiento. No, la presión, vamos a ver, una persona presionada, yo personalmente, bajo presión trabajo peor. Entonces, claro, ese tipo de presión externa que viene de fuera, que se la meten al patrón, bueno, ahí no puedes hacer nada. Después hay patrones, como presidentes de clubes, que tienen un barquito y creen que tienen el Queen Mary. No, es que tengo el mejor barco de la flota. No. Tú tienes un cacho de hierro con motor. Y con un cacho de hierro con motor, los objetivos que puedes hacer son estos. No puedes hacer más. Y no intentes meter en presión, es decir, a veces a la gente de arriba hay que darle ese baño de realidad. Yo no sabía dar ese baño de realidad, cuidado, lo estoy diciendo porque no lo sabía. Con el tiempo aprendí a dar ese baño de realidad a mis jefes. Y le dije, oiga, no piense que usted tiene aquí un barco que va a pescar 400 toneladas porque no tiene inversión ni barco para hacerlo, entonces no me meta esa presión. Si quiere usted pescar como aquel barco, tiene dos opciones, una, comprar el barco o traer el patrón. Usted tiene este barco y tiene este patrón. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir? Estos se cumplen, pues ya está. Las presiones fuera. Las presiones las metemos nosotros mismos. Tenemos los objetivos, cumplimos los objetivos de pesca, cumplimos objetivos económicos, de maravilla. El año que viene más, todo el mundo quiere más. Yo soy el primero que quiere más, pero tenemos que saber nuestras limitaciones, las limitaciones nuestras y de los elementos que tenemos, de nuestro barco, de la empresa, de la inversión, del grupo humano que tenemos. El grupo humano, él lo decía, ¿no? Los marineros,
Coño, pues los marineros son un grupo, tienen que trabajar. Tenemos que convencerlos a que trabajen, pero tenemos que dar un ejemplo general. Y al final es lo que estamos hablando, todo se reduce a lo mismo. Tenemos los resultados, si se consiguen los resultados, vale, tío, podemos mejorar, pero no me metas más presión, pues más no puedo dar, y tenemos que estar contentos con lo que hacemos. Cuando hacemos las cosas y estamos dándolo todo, y vemos cuando nos equivocamos y reconocemos nuestros errores, no nos flagelemos, no nos podemos flagelar. Es que ayer no pesqué, es que joder, eso es lo peor que hay. Coño, es que ayer rompí la red y no pesqué, me cago en la leche, tengo el día. No. El día de ayer, llorando y metiéndote presión, no lo vas a arreglar. Ayer no pescaste, macho. Si ayer no pescaste 3 toneladas, hoy tienes que pescar 6. Y si no pescas 6, pescaste 4,5, cojonudo. Pues solo te falta 1,5 para recuperar la de ayer. Pero no llores por la red que rompiste ayer, porque ese lance ya no lo vas a recuperar. Un marinero, ¿qué valora de su patrón? Que tenga responsabilidad de los marineros que estamos a bordo. Eso es la primera opción. Y después que se comunique con la gente. Eso es lo más importante para que haya comunicación entre todos a bordo. El puesto sabemos que el patrón es el más importante a bordo y después le siguen otros cargos. Detrás de él hay otros cargos, el patrón de costa o el jefe de máquinas, y después ya estamos el resto. Pero el más importante es él. Y él tiene que tener, es eso, no meterle presión y comunicarse con la gente. Pero no siempre encuentras a una persona que reúna esos requisitos. No, siempre hay... Yo ya me marché de varios barcos por eso, de llegar a puerto y saltar. ¿Y rebelión a bordo, como sí, el título de la película? Yo hice una en Canarias, no te digo más. ¿Hiciste una rebelión? Sí, todos de a bordo. El barco estuvo amarrado 10 días, hasta que toparon tripulación nueva, salió a palmar otra vez, y a los 15 días entraron otra vez para buscar otra tripulación que les saltó todo. Y eso es gasto para la empresa. ¿Cómo respondéis a una llamada de auxilio? Descríbeme ese momento, que estáis en base y de repente recibís una llamada de auxilio. ¿En cuánto tiempo recorrís al problema? ¿Y cómo es ese momento a nivel psicológico? Pues bueno, muchas veces depende si es en turno de día o turno de noche. Como te pilla en turno de noche, es como estás durmiendo, es como que empiezas a escuchar misión, golpes, y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No hay un descontrol, sino que los rescatadores saben que tienen que abrir la puerta del helicóptero del hangar, el operador de grúa tiene que sacar el helicóptero, los pilotos empiezan a trabajar a recabar información. Tenemos un periodo corto de tiempo para recabar información, a veces no lo tenemos y solo le damos prioridad a sacar el helicóptero para recabar información mientras estamos en vuelo, ¿vale? Pero si nos ponemos una situación real, muchas veces no tenemos esa información, ¿vale? Nos ha dado un aviso en la torre de salvamento, un velero, por ejemplo, velero Loazour, activó radio baliza. Era crepúsculo y esto era 120, 100 y pico millas, no recuerdo bien. Bueno, pues ya está, esta es la poquita información que tenemos. Se saca el helicóptero y salimos a volar. ¿Qué sensaciones tienes? Pues es un poco lo que tenemos en los entrenamientos, que es protocolo de revisión de material, te pones el material, revisas un poco lo que hay en el interior del helicóptero y en el momento que ya despegas, ya está, o sea, fue la decisión, si se te olvidó algo ya no se te puede olvidar nada. ¿Cuál es la sensación que tiene cada tripulante? Bueno, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer cada uno, ¿vale? No hay dudas. Y sí que es cierto que hay una incertidumbre que con el paso del tiempo ya te acostumbras. Muchas veces la información la tiene el piloto y preguntas ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Nada, un velero, baliza, 4 tripulantes. Ya está, no tienes más. Y luego, en vuelo, cuando ya se ha calmado todo, porque obviamente si estás a 100 millas tienes tiempo para pensar y cuáles son los posibles escenarios que te vas a poder encontrar,
pues lo hablas con los compañeros. Aquí ya recibes más información, los pilotos hablan con la torre de salvamento, empiezan lo primero que suelen mirar, una de las cosas antes incluso de salir a volar, si pueden, es la meteorología en zona. ¿Vale? Meteorología en zona, distancia, para cargar el helicóptero de combustible. El helicóptero de Coruña, tiene una carga específica de combustible. ¿Por qué? Porque tenemos la estadística que sabemos que las misiones salen a 80, 100 millas. Bueno, pues 80, 100 millas para tener un tiempo de estacionario de 40 minutos y nos volvemos. Pero muchas veces a lo mejor no es a esas 80 o 100 millas, es mucho más. Entonces, ese sí que es un factor que tenemos que tener en cuenta. Una vez que salimos a volar, recabamos información con la torre, y ya si nos podemos poner en contacto con la embarcación, porque ya tenemos la información directa, es esencial tener información directa de qué es lo que está sucediendo en zona. Nada, o sea, luego podemos hablar, podemos pensar, bueno, vamos a bajar la eslinga, vamos a bajar la cesta, vamos a hacer esto, tal, pero sí que es cierto que hasta que no llegas in situ, no lo ves, no se hace una revaloración otra vez. O sea, el marco teórico que te puedes haber marcado a lo largo del vuelo es una cosa, pero hasta que no llegas, no eres consciente de las condiciones de mar que pueda haber, de luz, de viento. En un rescate hay muchos factores que influyen a la hora de sacar una persona. En el momento que se abre la puerta y ya se ha tomado la decisión, la sensación que tengo, yo creo que tengo el resto de los compañeros, es un continuo, ya no se para, es un continuo. ¿Qué pasa? Se puede cortar si sucede algo inesperado, que puede darse el caso. El vídeo que pusimos al principio es el Novo Jundiña. Regresaba de Gran Sol y en medio de un temporal pues tuvo una vía de agua y se fueron todos los tripulantes, tuvieron que hacer el desembarco en las balsas salvavidas. Unas condiciones durísimas. Y quiero que seáis conscientes de que estamos hablando aquí de la mar, tal cual, no sé qué, no sé cuánto, que seáis conscientes de que la mar es muy grande, ¿vale? O sea, aquí nosotros pues ahora salimos aquí del edificio, nos vamos andando para nuestra casa, no pasa nada. Los marineros no tienen, o sea, su hogar en esos instantes es su casa. Si salen del barco, ya están en una base salvavidas, o a lo mejor están en el agua. La capacidad de resistencia, la capacidad de aguante en un entorno así es muy difícil. Entonces, bueno, pues en esa situación que se dio la circunstancia de que bajó el primer rescatador, hablaron todos cómo vamos a practicar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a operar. Baja el rescatador y comienza a subir a marineros de 2 en 2 en eslinga. Una eslinga es un arnés axilar que se coloca debajo de las axilas, ¿vale? En un solo gancho pueden ir 2 marineros, 2 eslingas, y empiezan a subir 11 tripulantes. Creo recordar que eran 11 tripulantes. Era de noche, unas condiciones de mar durísimas. Bueno, pues se da la circunstancia de que ya hay olas rotas, o sea, no es la idea de ondas normales, no, la ola ya está rota, ya viene una espuma, ya cualquier cosa que esté medio desequilibrado es capaz de volcarlo. Pues se dio esa circunstancia, de noche además, que es muchísimo más complejo. Bueno, pues pasamos de tener 2 supervivientes y un rescatador a tener 3 supervivientes. Ahí se tiene que tomar una decisión. Nunca antes, jamás había sucedido esto, que es que el rescatador es un superviviente más. Bueno, pero tenemos los protocolos de seguridad. Siempre que salimos a volar, esto no sé si se hace en fútbol, hay una fase que es el briefing y una fase final que es el debriefing. El briefing es qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a operar, la parte teórica, y vamos a recordar las emergencias. Bueno, hay una emergencia que prácticamente se dice siempre, que es pérdida de rescatador en el agua. El piloto tiene que decir lo que tiene que hacer, el operador de grúa dice lo que tiene que hacer, pero lo dice en voz alta, lo dice delante de todos, y el rescatador también. Está automatizado. Bueno, pues este rescatador tuvo que hacer eso que ya tenía interiorizado, de haberlo repetido tantas y tantas veces en todos los entrenamientos.
Deciden la tripulación pues a quién tienen que rescatar. Y claro, toman la decisión. Dice, bueno, tenemos a los 2 marineros que están en el agua, que aunque tengan un equipo de supervivencia, no es el mismo equipo que tiene una orden de rescate. Deciden rescatar primero a los marineros. Pero pasa una cosa. En ese proceso resulta que pierden a ese rescatador, a ese segundo rescatador. Entonces, de nuevo volvemos a estar en una situación nunca antes vista, pero de nuevo tenemos el material suficiente para poder ubicar al rescatador. El rescatador tiene una radiobaliza personal que no solo es detectada por el helicóptero, sino que también es detectada por los barcos de la zona. Bueno, pues comienza la búsqueda. Al principio pues intentan buscar por la zona, pero las condiciones de viento y mar eran tan duras que había derivado al rescatador. Allí, cuando se activa una radiobaliza, se tienen que acercar todos los medios de la zona. Se acerca un barco, un mercante, que lo logra ubicar, lo logra iluminar, porque tenía iluminación, que bueno, todo sistema de seguridad. Y avisa al helicóptero para que vaya a rescatarlo. Finalmente lo rescató. Esta historia, ¿por qué os la cuento? Porque es una historia en la que se dio una circunstancia que nunca antes se había dado, pero gracias al entrenamiento, gracias a los protocolos, se consiguió llegar a buen puerto. Por lo tanto, yo a veces pienso, ¿no? La situación que se puede dar entre los entrenadores, obviamente está el factor humano, ¿no? También el factor entorno, pero sobre todo el factor humano. Es decir, cuando nosotros leemos en la prensa mares de 6-7 metros, y claro, vosotros decís, mares de 6-7 metros, joder, 2 plantas, qué salvajada, qué animalada, Dios mío, estos tíos están locos, este tío es un kamikaze. Bueno, pues yo te puedo decir como patrón, y él como marinero, que si no trabajas con mares de 6 metros en gran sol, en invierno no trabajas a partir de septiembre. Imaginaros que ya no estáis en una balsa salvavidas. No estamos en una balsa salvavidas, estamos en el agua. No ves nada, de noche. Estás tú solo. Y a lo mejor tienes que estar esperando X tiempo. No está el helicóptero ahí. Tienes que esperar a que alguien te rescate. La situación, la idea que a mí se me pasa por la cabeza es de pura supervivencia. O sea, quiero vivir, no quiero... Ya no se te ocurre otra cosa, es quiero vivir. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, no estás en casa, no estás en la carretera haciendo un viaje, no, estás en medio de la mar. Entonces, sí, se da la circunstancia de que tienes gente bloqueada, tienes gente desesperada, es puro instinto. Se puede dar la circunstancia de yo recuerdo un rescate unas 60-70 millas de aquí, de Vigo. Un pesquero con vía de agua, nos llaman a las 4 de la mañana, un temporal horrible, y en el Espardel, en una de las zonas del pesquero, chiquitita, decido simplemente quién va, o sea, tú. Bueno, pues me acuerdo perfectamente de decirle tú y tú para arriba. Y uno de los marineros, un caboverdiano, me cogió del pecho, me dijo, no, él es el patrón y él es el maquinista, subo yo primero. Se ven esas cosas, o sea, se ven esas cosas en el barco, en el agua, gente que está en shock. Somos conscientes de lo que intentamos hacer, o sea, nosotros no somos superhéroes, o sea, somos personas entrenadas que tenemos el equipo suficiente para poder hacer ese rescate. Pero somos conscientes de que no hacemos milagros, no podemos hacer milagros. O sea, vamos a dar todo lo posible para hacerlo. El pesar que puede tener cada uno de, pues, yo qué sé, si no se llegó a tiempo, pues, o no se aplicó la RCP, pero no se sacó a esa persona. Yo creo que va un poco más, es más un tema personal. En mi caso, pues, yo intento, creo que cada vez que voy a una misión intento dar todo, no me dejo nada. Y esa idea hace que, bueno, que si se puede dar la circunstancia de que no termina en buen puerto, pues bueno, yo me quedo con la conciencia de que lo di todo. Miras un poco para otro lado, que es muy importante saber para otro lado. Es
Es decir, cuando uno manda, tiene que saber mirar para otro lado muchas veces. Que a veces a mí los marineros me mandan a tomar por el culo y se cagan en mi madre cientos de veces. Bueno, macho, van el sueldo, ¿qué le voy a hacer? Si yo cada uno que se caga a mi madre, pues lo echo a la calle, al final no tendría marineros. Entonces, en estos casos lo que haces es mirar para otro lado. Yo creo que podemos mirar hacia otro lado dependiendo del momento. Es decir, yo miro hacia otro lado cuando una persona lo hace mal, porque creo que no es el momento. En ese caso estábamos hablando de que mirar para otro lado porque estaba en otro estado. A veces tengo mirado para otro lado, lo típico, ¿no? Cuando te insultan y demás. Creo que no es el momento. Y tenemos que ponernos también a hacer un ejercicio de empatía. Es decir, que una persona en un momento dado, en una situación de estrés, te hablo con motivo personal, que lo puedes extrapolar a cualquier situación, ¿eh? Vamos a imaginarnos en mi caso yo viro y viene la red rota. Yo soy el último interesado en que se me rompa la red, pero viene rota, a veces rompe. Y claro, los tripulantes, los de cubierta, pues una no trae pescado porque viene rota y otra tienen trabajo extra, un trabajo que van a hacer gratis, porque atar una red es un trabajo gratis. Nosotros cobramos por el pescado que pescamos. Si no elaboramos pescado, todos los trabajos a mayores son gratis. Entonces, claro, es normal que en esa situación una persona pueda pegar un grito y me cago en... Y tú notas que se está cagando en tu madre. Pero no vale la pena. Es decir, haz un ejercicio de empatía. Tú a lo mejor actuarías igual. Entonces, lo dejas estar. ¿Qué pasa? Tienes que saber marcar los límites. Cuando llega un momento en el que no es un insulto al aire dirigiéndose a ti, sino que es un enfrentamiento ya, realmente, cuando es un enfrentamiento, ahí ya no vale todo. Ahí ya abrimos la portagallola y aquí tú gritas, pero yo más, porque aquí el que manda soy yo, ¿entiendes? No soy partidario de eso, yo soy partidario de la gente llamarla en todos los casos, ¿eh? Soy partidario de la gente llamarla en un caso, al puente, hablar, decírselo personalmente, y además siempre le digo lo mismo, porque además en los barcos supongo que será como los equipos de fútbol y como en el cole, ¿sabes? Cuando vas a entrar a hablar con el patrón, llegan al puente, tú le dices lo que le tienes que decir, normalmente pues le llama la atención por lo que sea, y siempre le digo lo mismo. Ahora cuando bajes y te preguntan de qué hablamos, le dices que era para decirte que estabas muy guapo, porque la gente siempre dice, ¿qué te dijo el patrón? ¿Qué te dijo el patrón? ¿Entiendes? Entonces, una reunión con un entrenador y un futbolista, al final hay que intentar guardar la intimidad, porque una persona a la que le llama la atención delante de los compañeros, oye, pues a nadie le gusta que le llame la atención, y menos delante de la gente, ¿entiendes? Y ya no te digo nada de faltar al respeto. Yo creo que cuando miras hacia otro lado, llega un momento en el que hay un vínculo de confianza también, ¿sabes? Como decir, bueno, pues yo sé el límite y sé que me puedo calentar y puedo hacer un mal gesto, es decir, puedo hacer un mal gesto que a mí me alivia presión. A un marinero a lo mejor hacer ese gesto de tirar una herramienta le alivia presión, porque es la manera de expresarse, y a ti no te puede parecer mal. Es decir, hay gestos que la gente es una manera de aliviarse. Está estresado, una situación complicada, que está a disgusto, y se alivia. Y hay quien se alivia pues silbando, y hay quien se alivia pues tirando una herramienta al suelo, que te puede parecer mal, porque tú no lo harías. Oye, pero ponte... ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay que poner un poquito en la balanza y analizar. En ese plan, no creo que se pierda liderazgo por no llamar la atención cuando hay un amago. Estamos hablando que tenemos que tener unos límites. Es decir, no te estoy hablando de que un tío me diga directamente de la cubierta, me cago en tu puta madre. Pero a mí si el tío echa un joder, no, porque lo sabes. Pero porque yo sé que lo dicen. Porque yo cuando era marinero y venía roto también lo hacía. ¿Entiendes? Entonces, si yo lo hacía como marinero cuando venía roto porque lo tenía que atar, oye, ahora que soy patrón no me puede parecer mal, tengo que tomármelo como tengo que tomármelo, ¿entiendes? Creo que no se pierde autoridad por dejar a la gente desinhibirse un poco de vez en cuando, o que eche el estrés fuera. Y en estos casos, en nuestro trabajo de estrés, de convivencia y demás, creo que muchas veces vale la pena a la larga mirar hacia otro lado, ¿entiendes?